Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ok, muchas gracias, Estela. Hola, Ábalos, María Ábalos, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a ver. Muy bien, chicos. A ver, estamos viendo la semana 8, ¿verdad? Ejercicios de la semana 15 a la 17, ¿sí? Ujú. Ya, muy bien. Miren, vamos a desarrollar algunos ejercicios de estos temas, ¿no? Donde el primer tema que vamos a ver es el tema del electromagnetismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una revisión así rapidísima de lo que es el tema del electromagnetismo. Habíamos dicho, aquí vamos a ver, ¿no? Cuando existía un cambio de flujo magnético, eso provocaba ¿qué cosa? Primero, un FEM, una fuerza electromotriz inducida, ¿correcto? Y eso provocaba recién una corriente inducida y esto provocaba un campo magnético inducido. Entonces, cada vez que nosotros movíamos el imán, ¿no? Cada vez que movíamos el imán, nosotros podíamos observar de que este foquito se prendía, ¿correcto? Muy bien. Pero mientras que el imán esté así quietito en reposo, claro que hay líneas del campo magnético del imán que ingresan a esta espira, ¿sí? ¿Hay flujo? Claro que sí, pero si es que el imán está así en estado estático, no crea un cambio de flujo magnético, ¿correcto? Por lo tanto, no crea un FEM y eso no hace que el foco se prenda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos cuando el imán ingresa a la espira y acá cuando el imán se retira de la espira. En los dos casos se provoca un FEM. Entonces, si el flujo magnético aumenta, dice que hay una repulsión porque acá tengo el campo magnético externo y acá tengo el inducido, ¿no es cierto? Para ver en qué sentido se encuentra la corriente, aplicamos la regla de la mano derecha. Entonces, este dedito me dice campo inducido y estos 4 dedos me dice corriente inducida. ¿De acuerdo? Ahora, si el flujo está disminuyendo, hay una atracción. Esto sucede cuando el imán se retira, o sea, se aleja de la espira, ¿de acuerdo? Entonces hay un campo magnético externo que tiene el mismo sentido que el inducido, ¿de acuerdo? Entonces, regla de la mano derecha, mira, este dedito me dice el campo magnético inducido y estos 4 dedos el sentido de la corriente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a desarrollar los ejercicios. A ver, entonces, electromagnetismo, semana 15, ¿no? Aquí tenemos justamente el FEM inducido que provoca cuando el imán se mueve y al moverse, el número de líneas cambia, el número de líneas de campo magnético cambia, ¿no? El número de líneas que ingresan a la espira. ¿De acuerdo? También podemos estar en este caso, en el cual nosotros movemos este conductor dentro de un campo magnético, también habrá ahí un FEM inducido en movimiento. Muy bien, vamos a ver el primer ejercicio. Miren, tenemos un verdadero y falso. A ver, vamos a ver. Dice, la figura muestra un imán y una barra, en barra, ¿no es cierto? Ahí tengo norte-sur del imán, ¿ya? Y una bobina. ¿Qué es una bobina? A ver, tenemos una, dos, tres, varias espiras, ¿no es cierto? Una bobina está conformado por un conjunto de espiras, ¿de acuerdo? Es como un cable enrollado. Y un medidor eléctrico, aquí está.
este medidor eléctrico lo que me indica es que se ha provocado un FEN inducido, una fuerza electromotriz inducida, ¿ya? Vamos a ver cuál es verdadero y cuál es falso. Es importante saber dónde está el observador para así indicar si es que hay un sentido horario o antihorario de la corriente, ¿no es cierto? Corriente inducida. Vamos a ver el número 1. A ver, dice, si el imán está en reposo respecto al observador, entonces no se induce una FEN en la bobina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? A ver, díganme ahí en Verdadero. el... Ajá, verdadero, correcto, ¿no es cierto? Claro, si está en reposo el imán, va a crear, sí, un flujo magnético, pero ese flujo magnético no va a cambiar, ¿de acuerdo? Mientras no cambie el flujo magnético, no provoca, digamos, un FEN. No hay corriente que fluya por la bobina, ¿de acuerdo? Verdadero. Muy bien, vamos bien. 2. Si el imán se acerca a la espira, entonces se induce una FEN y una corriente circular en sentido antihorario respecto al observador. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué será, chicos? Falso. Falso. A ver, si se acerca el imán, mire, el número de líneas de campo magnético del imán que atraviesan la bobina, ¿será mayor el número de líneas o menor? Es mayor, ¿no es cierto? Porque cerca de los polos siempre hay bastantes líneas, ¿de acuerdo? Entonces, si se está acercando, entonces hay más líneas que ingresan aquí a la bobina, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo magnético aumenta. Y si es que aumenta, los dos campos, el inducido y el campo magnético del imán, son contrarios. Entonces, con ese pensamiento, mira, este es nuestro ojo, el que está acá, imaginemos. Entonces yo vería cómo el campo inducido, el dedito pulgar, ¿no? Apuntándome a mi cara, digamos, ¿de acuerdo? Y los 4 dedos girando en sentido antihorario, ¿no es cierto? Los 4 dedos de mi mano girando en sentido antihorario me indica la corriente, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, mira, flujo aumenta, campo inducido, ahí está la corriente, ¿ve? Entonces por la ley de Lenz tenemos la corriente en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos bien, vamos bien. La 3, a ver. Si el imán se acerca a la espira, entonces se induce una FEN y una corriente que circula en sentido horario respecto al observador. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ah? Falso. A ver, vamos a ver. Si el imán ahora se aleja, ¿ve? Entonces, si se aleja, el flujo disminuye porque hay menos líneas que van a atravesar la bobina, ¿de acuerdo? Entonces, el campo inducido, el campo magnético inducido cambia de sentido. Entonces, ahora voy a poner mi manito así con el dedo como apuntando a mi pantalla, ¿de acuerdo? Con el dedo pulgar apuntando a la pantalla.
Y yo observo que mis 4 dedos giran en sentido horario, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Entonces ahí tengo corriente inducida que va en sentido horario. Entonces sería verdadero también, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el ejercicio número 1, ¿ya? Solamente es ver en qué sentido giraría esa corriente inducida, ¿ya? Ok, a ver. La respuesta es casa, C de casa. Muy bien, vamos por el ejercicio número 2. Dice, en la figura, el campo magnético externo D, dice ahí. A ver, vamos a ver. Ese campo magnético externo, ¿cómo está? Así, mira. En la dirección del eje X, ¿no? Por algo nos han puesto, mira, ese sistema coordenado, ¿no? Para guiarnos de ahí. Cuando no nos ponen en la figurita un ojito, entonces nos ponen un sistema coordenado para que nos expliquen en qué sentido se encuentra el campo, ¿no? El campo, mira, el campo magnético está en el sentido X positivo, ¿correcto? Ok, entonces vamos a hacerle. Dice, en la figura, el campo magnético externo, ¿ve? Está en la dirección del eje X. Varía con el tiempo a través de una espira circular paralela al plano YZ. Acá está la espira, mira. Paralelo al plano YZ, ¿ve? De acuerdo a esta ecuación, entonces ese campo magnético está cambiando, ¿no? Porque acá tengo el tiempo, entonces el campo magnético cambia en función del tiempo, ¿ya? Entonces, si B se mide en Tesla y T en segundos, el área de la espira es de 75 centímetros cuadrados y la resistencia eléctrica externa es de 50 ohmios. Determine la intensidad y sentido que circula de circulación de la corriente inducida en la espira entre el tiempo T sub 0 igual a 0 y T de 0,01 segundos. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí, ¿qué tenemos que recordar? Pues tenemos que recordar, ¿no? La parte de la inducción electromagnética, ¿no? En una espira circular, ¿de acuerdo? Aquí vamos a analizar. Miren, primero por los datos que tenemos, ¿ya? Tenemos en el tiempo inicial igual a 0. Si yo, mira, reemplazara este cerito acá, entonces voy a tener un campo inicial de 500 por 0 sería 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, si yo reemplazara en esa misma ecuación el tiempo que me están dando aquí de 0,01 segundo, ¿cuánto me daría ver el campo? 0,01 por 500, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría, 5. chicos? 5, muy bien, 5 Tesla. ¿De acuerdo? Ahora mira lo que tenemos acá. Ya, aquí hay una espira, pero esta espira está conectada acá, mira, a una resistencia. ¿Ya? Entonces debo de recordar lo siguiente, mira. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos, cuando me dan la resistencia acá, sin pensarlo mucho, aquí tengo que aplicar necesariamente la ley de Ohm. ¿De acuerdo? La ley de Ohm. O sea que tengo que aplicar la relación que tiene la ley de Ohm con la ley de Faraday, ¿no? Para n igual a 1, porque acá como no me dice que es una bobina, entonces es solamente una espira, entonces
el número de espiras es 1, ¿no es cierto? El área sí me están dando aquí 75 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona esta ley de Ohm con la ley de Faraday? Ah, porque aquí tenemos esta ecuación, ¿no? El Fen inducido, la magnitud del Fen inducido es la diferencia de potencial, ¿correcto? Y esto según la ley de Ohm es corriente por resistencia. Pero la corriente que se está generando acá, al cambiar el campo, ¿no? Al cambiar el campo, es una corriente inducida, ¿ya? Y esta diferencia de potencial es el Fen inducido, que también, según la ley de Faraday, es el número de espiras por el área, por el cambio del campo magnético sobre el intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces deben de recordar esta parte, chicos. Miren. O sea, ahí dice lo siguiente, ¿no? El Fen inducido es igual a menos el cambio de flujo sobre el intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Eso dice Faraday. Faraday propuso esta formulita para poder calcular el Fen inducido que se provoca acá. Pero dice que el flujo cambia en un tiempo para provocar esto, ¿no? Pero yo sé que el flujo es igual al área por el campo, ¿no es cierto? ¿No? En sus óptimas condiciones. ¿Ya? Pero en este ejercicio yo tengo que el campo está cambiando. Pero el área que está aquí se mantiene constante. Entonces, si el área se mantiene constante, entonces sale de ese triangulito, ¿de acuerdo? Entonces sale el del triangulito porque este triangulito significa cambio. Entonces dentro del triangulito solamente quedaría el campo porque el campo nada más es el que está cambiando con el tiempo, ¿de acuerdo? ¿No? Ya listo, ¿ves? Por eso. Y por eso sigo teniendo fe, ¿de acuerdo? Sigo teniendo fe en inducido. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí hay que, ¿no? Hay que utilizar esta ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, ya como tengo esta igualdad, vamos a despejar la corriente inducida, ¿correcto? Y luego vamos a expresar este cambio del campo magnético según lo que tenemos acá. Y el tiempo también, ¿de acuerdo? Entonces sería así, mira. Corriente inducida será igual a N por A, por el cambio de flujo, sobre la resistencia. Esta resistencia está pasando a dividir, y por el intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Muy bien, no pasa nada. Aquí este cambio del campo magnético será campo magnético final menos el inicial, y acá tengo tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Lo expresamos así, ¿por qué? Porque para cada tiempo hay un campo, como hemos visto acá, ¿de acuerdo? Ahora reemplacemos los datos, a ver, ¿cuánto nos sale? Hay que reemplazar acá, ¿ya? Pero aquí hay algo muy, muy importante, porque mira, no podemos reemplazar así de frente si es que mis unidades no están bien puestas, ¿no? Todo lo tenemos que trabajar siempre en el Sistema Internacional de Unidades. Y yo observo acá que el área está en centímetros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Lo tengo que poner en qué? ¿En qué lo tengo que poner el área? En metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces sería 75 ¿por cuánto para que sea metro cuadrado? A ver, chicos. Por 10 a la menos 4 metro cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya todo está correcto y vamos a reemplazar. Y tengo la resistencia también.
¿ya? Y sacamos el valor. A ver, reemplacemos esos datos. ¿Cuánto nos da? Entonces sería así, ¿no es cierto? N es igual a 1 por acá. Aquí tengo el área, 75 por 10 a la menos 4. Aquí tengo la resistencia, 50. Aquí tengo el campo final, 5 menos 0 sobre 0,01 menos 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí puedo sacar quinta, quedó 10 abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Así quedó. Acá nos va a salir 5 solamente. Entonces, quinta 10, quinta 1. Acá nos va a quedar como 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, este 10 con este 10 a la menos 2 quedó 10 a la menos 1. Sube como 10 a la más 1, ¿no es cierto? Entonces, 10 a la menos 4 más 1 quedaría acá. Esto quedaría 10 a la menos 3, ¿ya? Entonces, sería 75 miliamperios. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la intensidad de la corriente. Ahora, ¿en qué sentido va a circular esa corriente? A ver, apliquen la regla de la mano derecha. ¿En qué sentido será? ¿Ya? Miren. Antihorario. Ajá, en sentido horario o antihorario. ¿Cómo dijiste? Antihorario. Antihorario, ya, vamos a ver, mira, solo tienes que pensar así. Este cambio de flujo va a ser debido a que el campo está cambiando, ¿no? Eso es área por el cambio del campo, ¿correcto? Pero el campo, mira, el campo, ¿cómo está cambiando? Está aumentando, ¿no es cierto? Aumenta. Si aumenta el campo, entonces aumenta también el flujo, ¿correcto? Entonces, este flujo está aumentando. Cuando eso pasa, cuando el flujo aumenta, entonces el campo inducido está en sentido contrario que el campo externo, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo bien, bien marcado en nuestras cabecitas. Mira, el campo va en este sentido, ¿correcto? Entonces, aplico la regla de la mano derecha, ¿no? Si aplico la regla de la mano derecha, entonces yo tendría así, mira. El flujo aumenta, ahí tengo el campo inducido, entonces así pondría, ¿no es cierto? Mi dedo pulgar indica el campo inducido y esos 4 dedos, la corriente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces yo vería así, la corriente, ¿correcto? Entonces, ¿en qué sentido va la corriente? ¿Cómo lo veo? Horario. Ahí está, muy bien. Horario, ¿ve? Horario, ¿de acuerdo? En sentido horario, ¿ya? Entonces, solamente eso tiene que siempre relacionar. Mira, si este flujo aumenta, ¿de acuerdo? Esos dos campos son en sentido contrario, ¿de acuerdo? Sentido contrario, nada, no tengo que pensar mucho, ¿ya? Si es que este flujo disminuye, entonces ahí si el campo externo está así, en el mismo sentido también estará el campo inducido. Y ya con eso lo demás se puede ir deduciendo. ¿Ya? Esto tienen que tenerlo bien presente. ¿Listo?
Esas dos. Muy bien. Vamos entonces a ver otro ejercicio más. Vamos por el ejercicio 3. A ver, vamos a ver. Ajá, acá tengo otra cosa, mira. Dice una barra, aquí tengo la barra, conductora de longitud 20 centímetros y resistencia eléctrica despreciable. Se desplaza con una rapidez constante de 4 metros sobre segundo. ¿Ya? Sobre un alambre conductor en forma de U. Ya. A ver, para entender la figura. Este es el alambre conductor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aquí tengo la barra conductora que se va a desplazar en este sentido, ¿ya? Es como que se desliza aquí, ¿no? Con estos dos rieles, vamos a imaginar así, ¿ya? Dice, en una región de campo magnético que tiene una magnitud de 0,8 Tesla. Ojo, el campo magnético es uniforme, ¿ya? Como indica la figura, ¿no? Determine la potencia que disipa la resistencia de 2 ohms, ¿ya? Entonces aquí tengo esa longitud, ahí tengo la dirección del campo y acá la resistencia. ¿Vamos? Ya, miren. A ver, díganme ustedes, ¿en qué sentido se encuentra el campo magnético? ¿En qué sentido es? ¿Está ingresando a sus pantallas o está saliendo de sus pantallas? Antihorario. Bueno, no veo que gira, ¿no? Pero yo diría solamente con tu dedito pulgar. Mira, a ver, de otra manera. Mira, acá tú tienes la flecha, ¿ya? Tienes esta flechita. Así es una flecha, ¿no? Cuando la flecha está saliendo de mi pantalla, veo la puntita de la flecha nada más, ¿no es cierto? Entonces veo así. Este símbolo utilizo, ¿correcto? Que me dice que la flecha está saliendo de mi pantalla, ¿correcto? Porque veo la puntita. Si la flecha está ingresando a mi pantalla, entonces yo alcanzaría a ver solamente la colita y veo esto. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí o no? Sí o sí. Esta flecha que he dibujado es el vector del campo, ¿correcto? Entonces, yo veo colitas de flechas acá, puras colitas, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que el campo está ingresando o saliendo de la pantalla. A ver, ¿cómo está? Ingresando. Ingresando, pues, ¿ya ves? ¿Ya? Así, ¿ya? Eso tienen que tener muy bien presente esos símbolos que utilizamos, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a entender, ¿no? El ejercicio, mira. Este conductor se está moviendo hacia allá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta área que se está encerrando? A ver, ¿está aumentando el área o está disminuyendo? Al estarse esto desplazándose hacia allá, el área está aumentando o disminuyendo. Esto se desplaza hacia allá. ¿Esta área cómo está? Aumentado. Ahí está aumentando, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquí hay un grupo de líneas de campo magnético que están entrando a esta área, ¿no es cierto? Pero si es que esto se desplaza hasta por acá, digamos, entonces habría más líneas que ingresaran, ¿no es cierto? A esa área, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, si ingresan más líneas, ¿qué quiere decir?
que el flujo magnético aumenta o disminuye. ¿Qué pasa? Aumenta, chicos, aumenta, ¿correcto? Ustedes piensen, el flujo magnético mide el número de líneas que atraviesan un área, o sea, líneas de campo magnético que atraviesan el área. Estas son líneas, ¿ya? Entonces, si es que hay más líneas que ingresan aquí, en esta área, aumenta el flujo, ¿de acuerdo? Y si es que aumenta el flujo, entonces hay un FEN inducido provocado, ¿de acuerdo? Entonces ahí nuevamente tenemos la ley de Faraday, ¿ya? Entonces, la ley de Faraday que va a provocar un FEN inducido, ¿ya? Donde, miren, nuevamente se vuelve a repetir el asunto. Aumenta el flujo magnético, hay un FEN inducido, ¿no? Donde el campo inducido es contrario al campo externo. Este es de acá, estas colitas que veo acá es el campo externo. Entonces el campo inducido estaría saliendo de mi pantalla. ¿De acuerdo? Ya, eso sí, ya se lo tienen que memorizar así. ¿Listo? Entonces, mis dedos girarían en este sentido, en sentido antihorario. Y en ese sentido, la corriente, ¿cierto? Corriente inducida. Entonces yo veo entonces que la corriente giraría así alrededor de esa área encerrada. ¿Ya? Muy bien. Entonces aplicamos la ley de Faraday, pero en el conductor móvil. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿cómo se mide el FE inducido? Se mide a través de esta ecuación. La magnitud del FE inducido es igual a la magnitud del campo por la longitud y por la rapidez. ¿Ya? Esto vamos a calcular. Listo, entonces sería 0,8 por, acá tengo que poner en metros, sería 20 por 10 a la menos 2 metros por 4. ¿Cuánto sale? Esto sale 64 por 10 a la menos 2 voltios. ¿Ya? El FEN se mide en voltios. Ahora, como a mí me está pidiendo potencia que disipa la resistencia de 2 ohmios, esta resistencia que está acá, entonces, como ese FEN inducido es diferencia de voltaje en una resistencia, entonces debo de recordar cómo se calcula la potencia. ¿Ya? Acá tengo una fórmula, mira. La potencia es diferencia de voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la diferencia de voltaje. Elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2, que es la resistencia. ¿Cuánto nos sale? A ver, ahí. ¿Cuánto sería eso? A ver, ayúdenme a calcular, chicos. 64 por 64 entre 2. Por 10 a la menos 4 sería, ¿no es cierto? A ver, calculen, calculen ahí en sus cuadernitos. Ok, entonces me quedaría
2048 por 10 a la menos 4. Mis respuestas están en función de mili, ¿no? Mili es un prefijo que vale 10 a la menos 3, ¿correcto? Entonces aquí este 10 a la menos 4 es como 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Este 10 a la menos 1 se lo prestamos acá, entonces quedaría 204,8 y me queda por 10 a la menos 3. ¿Ya? Entonces ahora sí puedo expresarlo como 204,8 miliwatts. ¿Ya? Watts es la unidad de potencia. ¿Estamos bien? ¿Todo bien, chicos? Entonces, nunca olvidar esta parte, chicos. Nunca olvidar esta parte. Cuando el flujo aumenta, los dos campos magnéticos se oponen. O sea, el campo externo se opone al campo inducido. ¿De acuerdo? Cuando el flujo disminuye, los dos campos están en el mismo sentido. ¿Ya? Y nada más recordar la regla de la mano derecha. Nada más. Y así ya todo lo tenemos prácticamente hecho el ejercicio. ¿De acuerdo? Ok. Vamos por otro tema. Semana 16 tenemos el movimiento armónico simple y el movimiento ondulatorio que repasar. ¿De acuerdo? Miren, en el movimiento armónico simple es el movimiento más básico que podemos tener. Es como el MRU, que es básico, ¿no es cierto? Es ideal. Es un movimiento de vaivén. Mira, acá lo tenemos el bloque, soltamos y comienza a realizar el bloque un movimiento repetitivo. ¿De acuerdo? Nunca se va a gastar el movimiento. Siempre va a llegar a los mismos puntos máximos. Lo cual quiere decir que no hay pérdidas de energía. Esa es la característica del MAS, movimiento armónico simple. Ese es el sistema bloque-resorte. En el caso del péndulo simple, también de la misma manera. Estaba la esferita acá, lo llevo al punto C, suelto y comienza a realizar un movimiento de baile. ¿Ya? Esa es la característica. No hay pérdida de energía. ¿Listo? Muy bien. Y en la parte del movimiento ondulatorio, ¿no? Cuando hay movimiento ondulatorio, es cuando nos referimos al movimiento de las ondas. Y estas ondas van a nacer por una perturbación que se hace en algún medio. Aquí, ¿cómo estamos perturbando? Estamos dejando caer, digamos, una piedra, ¿no? A la superficie de esta agua estancada. Entonces se generan como ondas superficiales que se van haciendo cada vez más grandes porque se van alejando del punto de perturbación, ¿no? Ondas en un líquido. Y aquí este señor está sacudiendo esta cuerda, ¿no? Es un capitán de barco, ¿no? Entonces igualito está perturbando esta cuerda y está generando ondas, ¿no? En la cuerda. Y este señor, ¿no? Está cantando, por lo tanto está generando ondas sonoras, ¿no? Mira que aquí las ondas sonoras están viajando por el aire. El aire es un medio elástico, ¿no? ¿No? Porque medio elástico porque las partículas se mueven así, ¿de acuerdo? Como un vaivén también, ¿ya? Todas estas son ondas mecánicas, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Dice,
un bloque de masa 900 gramos, unido a un resorte con constante elástica 900 newton sobre metro, se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Una bala de masa 100 gramos que viaja con una rapidez de 120 metros sobre segundo impacta en el bloque, quedando incrustado. ¿Cuál es la amplitud de las oscilaciones armónicas del sistema? Ok, entonces ahí estamos viendo que está sucediendo algo, ¿no? Por ejemplo, miren, en el estado inicial, la bala está acá y el bloque está aquí, el bloque está enlazado con este resorte. El bloque está en reposo, su velocidad inicial es 0. La bala ahora avanza con esta rapidez y ¿cómo quedó después? La bala queda incrustado, o sea, queda dentro del bloque. ¿De acuerdo? Y como queda dentro del bloque, le comparte su energía al bloque y el bloque comienza a oscilar. ¿De acuerdo? Llegando siempre a estos puntos máximos, de menos a más A y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí observamos algo, mira, que esta bala, ¿no? Está como colisionando con el bloque. Por lo tanto, debemos de aplicar la conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿De acuerdo? Recuerden esa parte. La cantidad de movimiento lineal inicial es igual que la cantidad de movimiento final total. ¿De acuerdo? Entonces, al inicio, ¿cómo era? Al inicio teníamos bloque y bala por separado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero después los dos están como uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, me quedaría así. Recuerden que esta cantidad de momento lineal es masa por velocidad, si lo queremos ver como vector. En magnitud será masa por rapidez, ¿ya? Entonces, los dos están separados, sería masa por la rapidez del bloque, más masa de la bala por la rapidez de la bala. Y ahora, como los dos están formando como uno solo, entonces sería masa del bloque más masa de la bala por una sola rapidez. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, primero vamos a despejar esta rapidez final. ¿Ya? Porque eso lo necesito para luego calcular la amplitud. ¿Ya? Entonces, despejamos esto y reemplazamos los datos. ¿Está bien? Entonces me quedaría, ¿no? Sería masa sobre M más M minúscula por la rapidez de la bala. El bloque está en reposo, es por eso que esto se hace 0, ¿de acuerdo? Entonces solamente me queda M acá. Entonces me queda así, M por esto es igual a V, pero acá como está acompañado multiplicando por la suma de ambas masas, esas masas pasan a dividir al otro lado. ¿Ya? Así quedó. ¿Ve? Reemplazamos los datos. Aquí mira, las masas están en gramos. Si se están dividiendo así como veo acá, no hay problema de dejarlas en gramos, ¿correcto? Porque se van a ir los gramos. ¿Ya? No pasa nada. Entonces sería 100 sobre 900 más 100 por 120, ¿no? Aquí están los datos.
Entonces acá arriba me queda 100 y acá como quedará como 1000. Dos ceros con dos ceros se va, un cero con un cero se va y me queda 12. 12 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahora, la frecuencia angular. Esa frecuencia angular en un bloque resorte se calcula como la constante raíz de la constante elástica sobre la masa. ¿Pero qué masa? Esta masa de acá. Y en esta masa tengo dos, pues, ¿no? El bloque y la bala. Entonces, por eso es masa del bloque más la masa de la bala. Entonces, como me han dado la constante elástica del resorte, será raíz de 900. Ahora sí, acá mira, sí voy a ponerlo en kilogramos. 900 en kilogramos será como 900 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿no? Que sería 0,9 kilogramos. Aquí también, ¿no? Sería como 0,1 kilogramo. ¿Ve? Ahora sí. Acá sí tengo que convertir en kilogramos, ¿ya? Entonces sería 900 entre, acá me quedó 1, entonces sería raíz de 900, sería 30 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto, como yo quiero aquí, ¿no? La amplitud, entonces, la rapidez máxima, ¿dónde va a ser la rapidez máxima? Cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Y esa rapidez máxima sería 12. Entonces, esa rapidez máxima se puede calcular como la frecuencia angular por la amplitud. ¿Ya ven? Ahora sí, la amplitud, a ver cuánto será. Ya tengo esto, entonces la amplitud será B máximo sobre la frecuencia. Entonces sería 12 entre 30. ¿Cuánto es eso? Esto será 0,4 metros. ¿De acuerdo? La respuesta es C. C de casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos por el ejercicio 5. Dice, tenemos un péndulo simple de longitud 50 centímetros. Oscila sobre una plataforma giratoria, como se puede ver acá. ¿Cuál debe ser la rapidez angular de la plataforma para que el péndulo realice un movimiento armónico simple? ¿Ya? Entonces tenemos acá una ayudita. Raíz de 5, 2,5. 2,2, perdón. La gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Eso para poder hacer rápido el cálculo. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos el péndulo ahí que mira que está en una plataforma giratoria. ¿De acuerdo? Plataforma giratoria. Entonces, podemos nosotros observar que hay dos movimientos que están pasando acá, ¿no es cierto? El péndulo está oscilando así. Por lo tanto, hace un movimiento armónico simple. Pero la plataforma está girando. Por lo tanto, hace un movimiento circular uniforme. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas estamos identificando. Muy bien, entonces, el péndulo oscila de esta forma, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ¿cómo será el periodo?
porque el periodo es lo que enlaza estos dos tipos de movimiento, ¿de acuerdo? O sea, el periodo del movimiento armónico simple es igual que el periodo del movimiento circular uniforme. Son iguales, ¿de acuerdo? Ambos se repiten. Entonces, ese periodo del movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, miren, nosotros a esta W le llamamos rapidez angular. ¿De acuerdo? Esto es el ángulo sobre el tiempo, ¿no es cierto? El ángulo que barre sobre el tiempo. Pero para una vuelta completa, este ángulo será 2pi. Y el tiempo será un periodo. Entonces, si yo despejo de acá el periodo, será como 2pi sobre la rapidez angular. ¿De acuerdo? Así quedó. Ahora, el periodo para el movimiento armónico simple. Como se trata de un péndulo, el periodo para el péndulo se calcula con esta fórmula. 2pi raíz de L sobre G, la gravedad. Ahora voy a igualar ambos periodos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos así. Igualamos los periodos y me quedó de esta forma. Entonces, de ahí puedo despejar los 2pi, ¿no es cierto? Estos 2pi se van, 1, 1. Entonces, ¿yo qué quiero acá? Quiero la rapidez angular. Entonces, doy la vuelta y me queda raíz de G sobre L. Reemplazamos, sería 10 y L en metros será como 0,5 metros, ¿no? Entonces, esto quedará así, 10 entre 0,5, que es un medio, ¿no es cierto? Entonces, esto será como 2 por 10, ¿no? Entre 1, ¿verdad? Ahí está, ¿ya? Muy bien, entonces esto es lo mismo que decir 2 raíz de 5, porque 10 es como 2 por 5. Entonces, en esta raíz me queda 2 por 5, ¿no es cierto? Entonces, el 2 sale y me quedó el 5 adentro de la raíz. 2 raíz de 5. Entonces, ahora sí, pero raíz de 5 es 2,2 por 2, 4,4 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí tenemos ese ejercicio. La respuesta es B de bueno. ¿Ya? Ejercicio 6. Nos dice, se hace oscilar una cuerda de longitud 3 metros con una frecuencia de 100 Hz. Ya, aquí están los datos, voy a ir marcando. Ya, la longitud es de 3 metros, su frecuencia es de 100 Hz, ¿no? Esto es F, frecuencia, generándose ondas transversales de longitud de onda, o sea, este lambda, ¿no? De 20 centímetros. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la tensión de la cuerda es 1,2 newton, ¿cuál es la masa de la cuerda? ¿Ya? Ok. Entonces vamos poniendo ahí los datos que nos han dado. Acá tengo el pulsador electrónico que está siendo
que en esa cuerda comienza a vibrar, generando así esas ondas, ¿no es cierto? Por aquí tenemos la rapidez de propagación de la onda que está hacia la derecha. Y por acá tenemos la longitud. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esa rapidez, mira, de la onda. Nosotros en cinemática dijimos que esto es distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Distancia sobre tiempo, ¿ya? Entonces, pero también en el modo onda, o sea, en este lenguaje, la distancia sería como la longitud de onda y el tiempo sería como el periodo. Pero el inverso del periodo es la frecuencia, ¿no es cierto? Sería longitud de onda por frecuencia, ¿ya? Entonces, estas dos cosas sí lo tenemos por acá, ¿no? La longitud de onda, ya, entonces es 20 centímetros. O yo lo puedo poner en metros, ¿no? Sería 20 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ya? ¿Cuánto sería la rapidez? A ver, calcúlenlo. Esa rapidez, ¿cuánto nos quedará? Entonces sería 20 por 10 a la menos 2 por la frecuencia que es 100. ¿No? ¿Cuánto nos queda la rapidez entonces? Entonces, si es que esto reemplazamos, nos va a quedar 20 metros sobre segundo. Porque es, mira, 20 por 10 a la menos 2 por 100. Este 100 es como 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, 10 a la menos 2 por 10 a la más 2, 10 a la 0. Y 10 a la 0 vale 1, ¿no? Entonces sería 20. 20 por 1, 20. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero debo de recordar lo siguiente, mira. En una cuerda tensa, las ondas que se forman acá tienen una rapidez que se puede calcular con esta relación. Raíz de la fuerza de tensión sobre la densidad lineal de masa. ¿Ya? Entonces, esto aquí en esta densidad lineal de masa estaría escondido la masa de la cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, por acá es el asunto que tenemos que atacar el poder. Entonces, tenemos que despejar esta densidad lineal de masa. ¿Listo? A ver, ¿cuánto nos sale eso? ¿Cuánto saldría? Muy bien, entonces la raíz pasa al otro lado, ¿no? Como al cuadrado. Entonces, rapidez al cuadrado es igual a F sobre mu. Mu se llama esta letra griega, densidad lineal de masa, ¿ya? Entonces, esto
subo y esto bajo. Sería densidad lineal de masa es fuerza sobre la rapidez al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero esa la marcamos como la ecuación 1. Esa densidad lineal, ¿no? Que es mu de la cuerda, es masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda. Esto lo marco como la ecuación 2. ¿De acuerdo? Ahora esa ecuación 2 reemplazamos en la ecuación 1. Nos quedaría como masa sobre longitud es igual al F, fuerza, sobre la rapidez al cuadrado. Muy bien. De acá despejamos la masa y a ver cuánto nos queda. ¿Cuánto salió? Ya, entonces despejando quedaría F por L sobre V al cuadrado. Entonces sería como F es 1,2 por 3 sobre 20 al cuadrado. ¿Cuánto quedaría? Entonces quedaría como 1,2, yo lo puedo poner como 12 por 10 a la menos 1, ¿no? Entonces M será como 12 por 10 a la menos 1, ese 1,2 que es F, y la longitud 3. La rapidez, que es 20, al elevarse al cuadrado será como 20 por 20. ¿Ya? ¿Sale 9? Ajá, muy bien. Pero 9 nada más. Entre 4000. Ya, a ver, sería 9 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Kilogramos. Las respuestas están en gramos seguramente, ¿no? ¿Está bien? A ver. Mm, Mitad 10, mitad 6, mitad 10, mitad 3. Entonces quedaría 3 por 3, 9. Y acá me queda por 10 a la menos 1. Y estos acá generarían 10 al cuadrado. Al subir quedaría 10 a la menos 2. Por eso es 10 a la menos 3 luego aquí. ¿Ya? Entonces en kilogramos quedará 1 kilogramo es a 1000 gramos. 10 al cubo. ¿Ya? ¿Está bien? 9 miligramos. Profesor, ¿es 9 miligramos o 9 gramos? 9 gramos sería. A ver, 9 por 10 a la menos 3. Kilogramo. Quedaría 1 kilogramo es a 1000 gramos. 10 al cubo gramos, ¿no es cierto? Ajá, sí, tiene razón. 9 gramos. 9 gramos. ¿Tenemos esa respuesta? ¿Sí o no? Creo que no hay, ¿no?
Bueno, capaz ahí hay una falla en cuanto a las alternativas. ¿Ya? Quedaría 9 gramos. Muy bien. A ver. Vamos ahí en el ejercicio 7. Tenemos el tema de dos saxos idénticos, dice. Separados 20 metros. Emiten sonidos simultáneamente, como se muestra en la figura. Si el nivel de intensidad en el punto P equidistante de los saxos es de 80 decibeles, dB es decibeles, ¿cuál es la potencia de cada saxo? ¿Ya? Entonces vamos a recordar esta parte. Potencia de cada saxo, nos dice, ¿no? Ondas acá. Aquí. Vamos a ver esta parte, miren. Estamos aquí. Nivel de intensidad, ¿de acuerdo? Primero, la intensidad del sonido se mide como potencia sobre área. 4pi r al cuadrado. Esto es el área. Cuanto más cerca estamos de la fuente sonora, mayor será la intensidad del sonido, ¿de acuerdo? Y el nivel de intensidad. Este nivel de intensidad se mide en decibeles. Este nivel de intensidad se representa por esta letra griega beta, que se calcula como 10 logaritmo de la intensidad que estoy escuchando en un punto sobre una intensidad referencial, que es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. A esto se le llama el umbral de audición humana. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos llegar a percibir en intensidades de 10 a la menos 12 a 1 watt por metro cuadrado. Y en niveles de intensidad de 0 a 120 decibeles. Como en esa fórmula tenemos los logaritmos, entonces debemos de recordar las propiedades de la función logaritmo. ¿Ya? Como lo que vemos acá. Acá tenemos y igual al logaritmo de x, ¿no? Y x será igual a 10 a la y. Acá tenemos el logaritmo de un producto, es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Logaritmo de x elevado a la potencia n es igual a n logaritmo de x. Y el logaritmo de x sobre y es como logaritmo de x menos logaritmo de y. Logaritmo de 1 es 0, logaritmo de 10 es 1. Y el logaritmo de 100, ¿cuánto es el logaritmo de 100? A ver si lo recuerdan. 2, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, recordamos esta parte. Ahora sí, vamos por nuestra diapositiva, por nuestro ejercicio. Entonces, estamos acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos acá, si los dos están separados 20 metros y el punto P es el punto medio, entonces acá tengo 10 metros y acá tengo 10 metros también. ¿Ya? Muy bien. Por dato, el nivel de intensidad total en el punto P, ¿cuánto dice que vale? 80 decibeles. ¿De acuerdo? 80 decibeles.
Esto es nivel de intensidad, ¿correcto? Eso es, pero el nivel de intensidad total, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo puedo expresar así, ¿no? Utilizando la fórmula, ¿correcto? El nivel de intensidad total es 10 logaritmo de la intensidad total sobre el I sub 0, el referencial, ¿no? Entonces, esto dice que vale 80, según los datos de mi ejercicio, ¿ya? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar esta formulita, ¿ya? Entonces, mira, acá se va un 0, ¿no es cierto? Me quedó como 8 es igual al logaritmo del I total sobre el I sub 0, ¿ya? Ahora vamos a aplicar la propiedad logarítmica, ¿ya? Entonces recuerden, ¿no? Esto es como Y, esto es como X. Entonces sería Y logaritmo de X. Por lo tanto, X es igual a 10 elevado a la Y. Entonces reemplazo, sería X es I total sobre I sub 0 es igual a 10 elevado a la Y, que es 8. Ahora el I sub 0 pasaría acá a multiplicar. El I sub 0 recuerda que es 10 a la menos 12. Entonces este I total es igual como 10 a la 8 por 10 a la menos 12. Entonces, ¿esto cuánto será? Esto sería igual como 10 a la menos 4, ¿no es cierto? Ya, ahí está, 10 a la menos 4. Watt sobre metro cuadrado, ¿de acuerdo? Recuerda, esto es la intensidad total, ¿ya? De los dos saxos. ¿Listo? Entonces, pero esa intensidad total del sonido en el punto P sería la suma de las intensidades de ambos saxos. O sea, que sería I más I. Será igual a 2 veces I. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, pero como ese I total me ha salido 10 a la menos 4, entonces podemos calcular solamente una intensidad, o sea, de un solo saxo. ¿Ya? Entonces sería I total entre 2. Esto es igual que 1/2 por 10 a la menos 4. Quedaría esto, el I total es 10 a la menos 4. Y esto quedaría 0,5 por 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? Ahora debo de recordar dónde está la potencia, ¿no? La intensidad dice que es potencia sobre el área, o sea, 4πr al cuadrado. El R es esto, ¿no? Los 10 metros. Entonces ahora, la potencia, aquí no se ve por la barra de abajo, la potencia sería igual a 4πr al cuadrado por I. ¿Ya? Entonces sería 4π por R, que es 10, al cuadrado, por I, que es 0,5 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces esto me quedaría, 0,5 me sirve más como fracción, ¿no? 1/2. Entonces sería 4 entre 2, 2, ¿no? 2π por 10 a la menos 2 quedaría. Y 2 por 10 a la menos 2 sería 0,02 pi watts. ¿Ya? La respuesta es A. ¿Listo? Muy bien, ahí tenemos el ejercicio 7. ¿Ya? Muy bien.
Ahora vamos a ver el tema de ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Y óptica geométrica. Muy bien. Vamos a recordar un poco esta parte, ¿de acuerdo? Cuando hablo de ondas electromagnéticas, ¿no? Dijimos que ondas electromagnéticas se llamaba así porque vienen por la superposición que tiene el campo eléctrico con el campo magnético, ¿no? Se van superponiendo y van viajando en esta dirección de propagación, ¿de acuerdo? Utilizamos la regla de la mano derecha para ver cómo se propaga, ¿de acuerdo? Así. Este dedo índice, el campo eléctrico, este dedo medio, el campo magnético, y este dedo pulgar, la velocidad de propagación. Los tres son perpendiculares entre ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, se descubrió que la rapidez de la luz en el vacío, que le representamos por C, vale 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo la relación entre los campos. La magnitud del campo eléctrico es igual a la rapidez de la luz en el vacío por la magnitud del campo magnético. Entonces, la rapidez será igual a C sobre el índice de refracción. Este índice de refracción es una constante que nos indica cuán denso es el medio. Por ejemplo, la luz es una onda electromagnética, ¿no? Esta puede viajar a través del vacío y puede viajar a través de un medio transparente, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el agua, la glicerina, el vidrio, el diamante. Entonces, cuando viaja por esos medios, ese índice va a ir cambiando. Y como lo vemos en esa tabla. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el ejercicio relacionado con esto. Veamos acá. Aquí tenemos el ejercicio 7. Entonces acá tenemos lo que son las ondas electromagnéticas, fenómenos ondulatorios, y luego vamos a ver lo que es la óptica geométrica. Muy bien, ejercicio 8 dice: un haz de luz incide perpendicularmente sobre un cristal rectangular, tal como se muestra en la figura. Si la luz tarda 10 a la menos 10 segundos en atravesar el cristal, ¿cuál es el espesor del cristal? Y tenemos el espesor, donde el índice, mira, de refracción del vidrio vale 1,5. Y la rapidez ya sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver la solución. Ok. Entonces, el índice de refracción, ¿no?, del vidrio es 1,5. Esto se relaciona con la rapidez de la luz por el medio que viaja. ¿Ya? Entonces, aquí estamos colocando los datos.
La luz atraviesa este cristal en 10 a la menos 10 segundos. Mira, tan rápido. Entonces ahí tenemos la rapidez de la luz con que atraviesa el cristal es igual a C sobre el índice del vidrio. ¿Ya? Muy bien, a esto le vamos a marcar como la ecuación 1. ¿Ya? Como la trayectoria del haz es rectilínea, entonces también puedo decir que la rapidez es distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Lo colocamos como la ecuación 2. ¿Ya? Ahora, de 2 en 1, igualamos ambas ecuaciones. ¿Ya? Y vamos a despejar D. D, que sería la distancia en este ejercicio, sería como el espesor del cristal. A ver cuánto nos sale. A ver, reemplace. Dos por 10 a la menos 2. Ahí está. Entonces sería así, ¿no? Despejamos D, sería C por T sobre el índice del vidrio. Claro. Me quedaría, ¿no? 3 por 10 a la 8 por 10 a la menos 10 sobre 1,5, que es como decir 3 medios, ¿no es cierto? 3 entre 2. Entonces esto como está elevado a la 1, internos con externos, entonces sería 3 por 2 sobre 3, se va el 3. Quedaría 2 por 10 a la menos 2 metros. Y esto es como 2 centímetros. ¿Está bien? Lo tienen en centímetros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces sería la respuesta D. ¿Ya? Muy bien. Ahora nos quedan dos ejercicios relacionados a lentes y a espejos, pero espejos esféricos. Vamos a repasar esta parte. ¿Ya? Aquí vamos a buscar por dónde estás, por acá. ¿Dónde están los espejos? Por aquí. Ya. En los espejos esféricos tenemos dos clases: los convergentes y los divergentes. Convergente cóncavo, divergente convexo. Se le llama convergente porque cuando los rayos vienen paralelos así, convergen en un punto que se le llama el foco. Y divergente, ¿por qué? Porque cuando vienen los rayos paralelos a este espejo convexo, ¿no? Los rayos luego se reflejan en este sentido hacia afuera, cuya proyección hacia atrás pasaría por el foco. Observen bien la figura, ¿no? Esto es como un segmento de círculo. Si yo completo todo el círculo, aquí estaría su centro. Desde el punto C hasta aquí el punto V, que es el vértice, la mitad
marcaríamos el foco, F. Y esta distancia se le llama distancia focal, que sería el radio entre dos, para ambos casos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se forman las imágenes? Utilizando 3 rayos. Mínimo 2 rayos puedes usar para ver dónde se encuentra la imagen, ¿ya? Miren, colocamos aquí el objeto. Y aquí el primer rayo viene derecho, o sea, de frente, llega al espejo y luego se refleja por el foco. Segundo rayo, viene, incide, pasa por el foco, llega al espejo y se refleja paralelo al eje óptico. El tercer rayo viene, pasa por el centro de curvatura, llega al espejo y se refleja sobre sí mismo. Entonces, como veo, todos los rayos nacieron de este punto, de la parte superior del objeto. Entonces, este punto se encontraría acá donde se intersectan todas las reflexiones. Ahora el resto hay que seguir nada más la figura, ¿ya? Entonces, H sub 0, H sub I, ¿ya? Ahí tengo la formación de imagen en un espejo cóncavo. Ahora, ustedes tienen que pensar de la siguiente manera. Si no nos acordamos la tablita donde tenemos los signos y todo, hay que pensar así, mira. Aquí esto es un espejo, entonces los rayos rebotan en este lado. Entonces, si aquí se encuentran las imágenes, entonces sería una imagen real. Entonces, delante del espejo es una zona real. Atrás del espejo es una zona virtual. Por lo tanto, aquí las distancias son positivas en el real y aquí las distancias son negativas. ¿De acuerdo? Ahora, en las alturas, si la altura, o sea, si el H de la imagen está hacia arriba, entonces quiere decir de que esto es positivo. Si el H de la imagen, o sea, si la imagen va hacia abajo, entonces la altura de la imagen es negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso tenemos algunas ecuaciones para utilizar, como por ejemplo esta, ¿no? El inverso de la distancia focal es igual a 1 sobre S sub 0, la distancia objeto, más 1 sobre S sub I, la distancia imagen. Y para ver el aumento es H sub I sobre H sub 0. O también será S sub I sobre S sub 0, pero con el signo menos. ¿De acuerdo? Es importante memorizar estas ecuaciones porque estas mismas ecuaciones se utilizan para el espejo cóncavo y para las lentes, ¿de acuerdo? Las mismas ecuaciones. Ok, aquí tengo algunas situaciones que se pueden presentar. Y la formación de imagen en un espejo convexo, también podemos utilizar 3 rayos, ¿no? Acá tengo el objeto, todos parten siempre desde un solo punto. Este rayo viene de frente y luego se refleja hacia afuera, cuya proyección pasaría por este foco. Luego este rayo, que va dirigido hacia el centro de curvatura, se refleja en sí mismo. Y aquí un rayo que vaya en ángulo, ¿no? Su reflexión sería en el mismo ángulo, porque en la parte de reflexión, ¿no? Los ángulos son iguales, el incidente y el reflejado. Si es que esto lo proyecto hacia atrás, todas las proyecciones se marcan o se cruzan en este punto. Entonces acá tengo el objeto, acá tengo la imagen y luego reproducimos nada más la figura. ¿De acuerdo?
Entonces ahí están las ecuaciones que hemos visto. Y estas tablitas que veo acá, ¿no? Están resumidas justamente en lo que les he indicado en esta figura, ¿no? Esto nada más se tienen que acordar. Aquí mira, en la parte del aumento, cuando la imagen es derecha, o sea, hacia arriba, el aumento es positivo. Si la imagen es invertida, el aumento es negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí vamos por el ejercicio. Dice una vela de altura 3 centímetros se coloca a 180 centímetros del vértice de un espejo. ¿Ya? Entonces esos 180 centímetros será el S sub 0, la distancia del objeto. ¿Ya? De un espejo convexo de distancia focal 45 centímetros. ¿Ya? Entonces vamos a ir marcando. Esto sería el S sub 0 y esto sería la distancia focal. ¿Cuáles son las características de la imagen? Muy bien, entonces vamos a primero a utilizar los rayos para saber dónde se encuentra, ¿no?, la imagen. Muy bien. Entonces sería así. Este rayo viene de frente y luego se refleja botándose hacia afuera, cuya proyección pasaría por el foco. ¿De acuerdo? El segundo rayo viene de frente. Mira, esta proyección pasaría por el centro de curvatura, ¿no? Todo lo que puede proyectarse o pasar por el centro de curvatura, ese rayo siempre se va a reflejar sobre sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo proyecto. Entonces, mira, con dos rayos nada más ya podemos saber dónde está este punto, ¿no? Mira, este punto donde han nacido todos los rayos del objeto, aquí está la imagen de ese punto. Ahora lo siguiente es reproducir nada más toda la silueta de la vela, ¿no? Entonces ahí tengo la imagen. ¿De acuerdo? Ok. Yo quiero las características de la imagen. Ya como tengo la figura, ¿qué imagen sería? Me salió hacia arriba el H sub I, ¿no? Mira, el H sub I, ¿a qué me refiero? La altura de la imagen. Si es que es positivo, ¿cómo dijimos que es? Derecha, ¿no es cierto? Ahora la imagen, mira, me ha salido atrás del espejo. ¿Qué sería? ¿Real o virtual? Virtual. Virtual, muy bien. ¿Ya? Eso lo podemos comprobar con cálculos. Mira, aquí está el S sub I. Aquí están las alturas. Entonces, aquí tenemos los datos. ¿Ya? Entonces, mira, el S sub 0 es positivo, dijimos. Recuerda, ¿no?
Recuerda esta parte. Esta es la zona real. Todas las distancias son positivas. Esta es la zona virtual, atrás del espejo. Todas las distancias son negativas. En el H sub I, si es que es hacia arriba, derecha, positivo. Si que me sale invertido, el H sub I es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el S sub 0 sería más. ¿Por qué? Porque las distancias de aquí hacia adelante es positivo, más 180 centímetros. El H sub 0 sería más también, porque está hacia arriba, ¿no? 3 centímetros. La distancia focal es menos. ¿Por qué? Porque aquí está esa distancia focal, mira. Y esas distancias atrás del espejo son negativas, ¿ya? Menos 45. Ahora, de la ecuación de los espejos, ¿no? Esto, vamos a despejar el S sub I. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos los datos. A ver, sería 1 sobre S sub 0 más 1 sobre S sub I es igual a 1 sobre F. Reemplazamos así, ¿ya? ¿Cuánto nos sale S sub I? A ver, calculemos. De 6. Ajá. Vamos a ver, mira, ahí tenemos 1 sobre S sub I, quedaría menos 1 sobre 45 y más 1 sobre 180, ¿no es cierto? Muy bien, operamos. Quedaría menos 45 por 180 sobre 45 más 180. Esto nos sale menos 36 centímetros. Si no hubiéramos dibujado, si no hubiéramos utilizado los rayos y solamente vería mi resultado, entonces, con eso digo, como me ha salido negativo, digo que es imagen virtual. Está en la zona virtual. ¿De acuerdo? La otra característica es utilizando la ecuación del aumento. Entonces, mira, eso es igual a menos SI sobre S sub 0. Entonces sería menos 36 sobre 180 sería 0,2. Y eso me salió positivo. Por lo tanto, es una imagen derecha. ¿De acuerdo? Eso también lo hubiera podido corroborar, ¿no es cierto? Calculando la altura de la imagen, ¿no es cierto? Bien. Entonces, mira, si el aumento es H sub I sobre H sub 0, entonces sería altura de la imagen es el aumento por H sub 0. Y eso es como 0,2 H sub 0, ¿no? Que sería menor que ese H sub 0 que me han dado, 3 centímetros. Entonces la imagen es de menor tamaño que el objeto. ¿De acuerdo? La respuesta es E de más. ¿Ya? Muy bien. Vamos por las lentes. En el caso de las lentes, mira, aquí tengo lentes convergentes, que es la biconvexa, y lentes divergentes, que es la bicóncava.
convexo, biconvexo y bicóncava. Son simplemente dos circunferencias que aquí se están superponiendo y aquí estas dos circunferencias están a una determinada distancia, ¿no? Así se forman las lentes. En las lentes, como es transparente, habría una refracción. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo, como son dos segmentos de círculo, tendrían dos focos y dos centros de círculo. Aquí también. ¿De acuerdo? Las imágenes en el biconvexo se utilizan 3 rayos, ¿no? Esta va de frente, pasa al otro lado, pasando por el segundo foco. Este rayo pasa de frente, este rayo pasa por el primer foco y luego sigue de frente. ¿De acuerdo? Y en el bicóncavo tengo este rayo que viene de frente y luego sale hacia afuera, cuya proyección pasaría por el primer foco. Este rayo pasa de frente, la que pasa por el medio, y luego de este rayo pasa, llega al medio de la lente y luego se abre hacia afuera, cuya proyección se pasaría hacia atrás, ¿no? Y aquí tenemos lo siguiente, miren. En las lentes sucede todo lo contrario. Esta es la zona virtual y esta es la zona real. Porque los rayos, ¿a dónde se alojan? Pasan de frente, correcto. O sea, no rebotan como los espejos. Entonces, esta es la zona real y esta es la zona virtual. ¿De acuerdo? Se utilizan las mismas ecuaciones. Y aquí, en este caso, ¿no? La distancia focal en lente convergente es positivo. En lente divergente es negativo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver el ejercicio. Bueno, acá tenemos el ejercicio 9. Y el ejercicio 10 dice, se utiliza una lente convergente de distancia focal 2 centímetros para formar una imagen virtual. Ya, mira, vamos a continuar. Derecha y de doble tamaño que el objeto. ¿De acuerdo? Entonces acá está la distancia, ese sub cero del objeto. ¿A qué distancia de la lente debe colocarse el objeto? Ujú. O sea, ¿cuánto sería el S sub cero? A eso me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, miren. Aquí tenemos, como en la lente, más bien van a pasar los rayos hacia el otro lado. Entonces, esta sería como la zona real. Distancias positivas. Esta sería como la zona virtual. Distancias negativas. Igualito. Si el H sub I es positivo, es porque está dirigido hacia arriba la imagen. Y si el H sub I es negativo, es porque la imagen va hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia focal es positivo en lentes convergentes. Esa distancia focal es negativo en lentes divergentes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá. Entonces vamos a buscar la imagen. Viene el rayo de frente. Pasa al otro lado, ¿no? Refractándose por el segundo foco. Este rayo verde pasa de frente. Entonces, si proyecto esos dos rayos refractados hacia atrás, voy a encontrar esta imagen que se formó en el foco.
¿De acuerdo? Como vemos, es una imagen de más tamaño que el objeto, ¿no es cierto? Entonces, la distancia de la imagen sería S sub I. ¿De acuerdo? La altura del objeto es H sub 0. La distancia de la imagen es H sub I. Entonces, ¿a qué distancia de la lente debe colocarse el objeto? Entonces, el S sub 0 es el que yo quiero. ¿Ya? Muy bien, a ver cómo sale. Muy bien, entonces tenemos de la definición del aumento de una lente. Y teniendo en cuenta que el H sub I sería el doble del H sub 0, ¿de acuerdo? Porque dice que la imagen tiene el doble del tamaño del objeto. ¿Ya? Entonces, mira, si yo reemplazara acá, en esta ecuación, aumento es igual a H sub I sobre H sub 0, ¿cuánto me quedará el aumento? ¿Cuánto quedará? 2. 2, ¿no es cierto? Entonces quedaría así. ¿Ya? H sub I sobre H sub 0, entonces acá sería 2H sub 0, se van los H sub 0 y queda 2. Listo. Pero yo sé que el aumento también se calcula como menos SI sobre S sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, pero esto sería igual a 2 porque hemos dicho que el aumento es 2. Por lo tanto, despejamos S sub I. Quedaría menos 2S sub 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a usar la ecuación de las lentes delgadas.
sea esto, ¿ya? Y calculemos ese sub-0, a ver cuánto saldría. Muy bien, entonces reemplazamos, sería 1 sobre ese sub-0 más 1 sobre 2 veces ese sub-0 es igual a 1/2, ¿no? A ver, resolvamos esto. ¿Cuánto sale ese sub-0? Uno. A ver, vamos a ver. Entonces quedaría 1 sobre 2 veces ese sub-0 es igual a 1/2. ¿De acuerdo? Entonces ese sub-0 me queda 1 centímetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Sería la respuesta casa. ¿Ya? Entonces, miren, en el caso de las lentes y de los espejos, solamente piensen con sentido común, ¿no? Lentes, deja pasar los rayos. Entonces, las imágenes aquí, en esta zona real, positivo las distancias. Aquí, zona virtual, negativo la distancia. Si está hacia arriba la imagen, H sub I es positivo. Si está hacia abajo, H sub I es negativo. Cuando la imagen está hacia arriba, se le llama derecha. Si la imagen está hacia abajo, es invertida. ¿De acuerdo? Y las distancias focales en las lentes, acá lo tienen, ¿no? Positiva, convergente, negativa, divergente. Eso tiene que ver, ¿de acuerdo? En el caso del aumento, ¿no? El aumento cuando es positivo es porque H sub I es mayor que H sub 0, o sea que la imagen es mayor que la imagen, que el objeto, ¿correcto? El tamaño de la imagen o la altura de la imagen es mayor que la altura del objeto. Y cuando el aumento es negativo, es cuando sucede todo lo contrario, ¿no? Que la altura de la imagen es menor que la altura del objeto. ¿De acuerdo? Eso tiene que tener presente. Muy bien, chicos. Espero haberlos ayudado. Y espero que salgan muy bien en su examen, ¿de acuerdo? Simplemente a estudiar nada más. Es la única forma de dar un buen examen, ¿ya? Estudiar, dedicarse.